Bueno, muy bien, ahí está. La información de último momento. Se promulgó a través del boletín oficial, ya es ley, la canasta básica, Flor. Ahí lo tenemos, ¿eh? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está convertido en ley, ya está, figura en el boletín oficial. Por ende, lo que se ha dictaminado en la jornada de ayer, hasta última hora, en el Senado de la Nación y que ha generado diferencias en el seno mismo del oficialismo, no tardó ni apenas algunas horas, y ya está promulgado, convertido en ley y publicado en el boletín oficial. Y dos datos sobre la promulgación que vemos en el boletín oficial. La firma es de Sergio Massa, pero no de Cristina Kirchner, porque no estuvo en el cierre, sino de Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Y en la firma no menciona la palabra Mauricio Macri. Dice, del crédito stand-by celebrado oportunamente en 2018. Esto ha sido parte de la negociación con la oposición, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, la oposición acompañó el entendimiento luego de avanzar con esta negociación y tratando de evitar que el nombre de Mauricio Macri, de la gestión del expresidente Mauricio Macri, quedara demasiado pegada al endeudamiento. Ahora, de todos modos, sabemos que hay una denuncia en la justicia sobre, bueno, las condiciones en las que se tomó ese endeudamiento y cuál fue el destino de los recursos de la deuda que tomó el expresidente. ¿Qué le molesta más al sector de la coalición de gobierno, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, secundado por Máximo Kirchner y la Cámpora y todo el kirchnerismo? ¿Qué le ha molestado más? ¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a expensas de un acuerdo con la oposición para alcanzar ese acuerdo? Interpreto que en realidad lo que viene a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es poner sobre la mesa diferencias que ya desde la génesis del Frente de Todos estaban planteadas. Digo, nadie puede suponer que hay una unidad monolítica en todos los aspectos vinculados con la gestión del presidente Alberto Fernández. Sabemos que había diferencias, son 20 partidos los que integran el Frente de Todos. Obviamente la mayoría liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sí, es cierto, hay diferencias, digo, insisto con esto, sí. Recordemos aquella vez que la vicepresidenta habló de funcionarios que no funcionan, en alguna oportunidad dijo Cristina Fernández de Kirchner que no estaba manteniendo el diálogo que ella consideraba necesario con el presidente de la Nación. Luego, recordemos también, después de las primarias, la renuncia de los funcionarios del ala kirchnerista dentro del gabinete, encabezados por Guado de Pedro, por el ministro del Interior, no la renuncia, sino que pusieron a disposición del presidente sus renuncias. Las diferencias han sido muchas. Ahora, esto pone en riesgo la unidad. Es lo que se empieza a debatir en esta segunda etapa de la gestión del presidente Alberto Fernández. De hecho, ayer Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, reconocía que Alberto Fernández se comunicó con Cristina Fernández de Kirchner por el ataque a su despacho y que le costó comunicarse, que de hecho Cristina Fernández de Kirchner no respondió los mensajes, tampoco Mariano, el secretario de la vicepresidenta de la Nación. Es un dato muy relevante. Ahora, al mismo tiempo, Cerruti decía que esto no pone en riesgo la unidad. El tema es retomar el diálogo, avanzar con los consensos y poner el énfasis en los puntos en común más que en las diferencias. Lo que pasa es que si vamos, como tal cual el gobierno quiere encabezar una guerra contra la inflación, necesitamos a todos los generales alineados, ¿no? Bueno, y hay que ver si el kirchnerismo duro va a acompañar las medidas que está previsto hoy, anuncia el presidente Alberto Fernández. Yo me taré con el tema porque es un tema que me interesa y me preocupa, el de la canasta básica, ¿no? Así es, sí. Y el de la canasta básica de alimentos, sobre todo, ¿no? Sí, datos demoledores que se conocieron esta semana. Primero hablamos de inflación y ahora tenemos que hablar de canasta básica total y alimentaria. Esto es, ¿cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre o indigente? Tenemos para compartirlo, son datos oficiales que publicó ayer el INDEC. Ahí vemos, canasta básica total. Mirá lo que necesita una familia hoy para no ser pobre. 83.807 pesos necesita una familia tipo, es decir, madre, padre, dos hijos. La gran mayoría no alcanza la canasta. Así es, sí. Muchos, está muy elevada. Sí. Muchos. De hecho, mira, te digo... No todo el mundo gana en la República Argentina esa plata. Además estamos hablando de la canasta básica. Sí, esto es alimentos, transporte... Alquiler. No, alquiler no está contemplado. O sea que tenés que, si alquilás, que es supongo la gran mayoría, tenés que ser arriba de 100.000. Sí, mira, el sueldo promedio hoy en Argentina, trabajador,
formal, Sí. digo, el del RIPTE, ¿no? El del Sí. trabajador informal, Bueno, a ver, ¿cuánto? está en 107.000 pesos. Bueno, pero la gran mayoría de los argentinos Sí, trabajan en son negro. 6 millones de personas. Después tenés Por eso. 20 millones de personas que trabajan. O sea, si el trabajador formal está en 107.000 promedio, o promedio no, promedio. 107.000 promedio. Ahora, el ingreso de un trabajador en Argentina, promedio, no importa si tiene un trabajo formal, Sí, informal, ¿cuánto? 50.000 pesos. Bueno, por eso, y ahí tenemos que hablar de 100.000 pesos de canasta básica, porque si tenés que agregarle la vivienda, Bueno, por eso ¿no? es necesario que haya medidas contundentes, ¿no? A propósito de los aumentos de precios. Digo, estamos esperando con mucha expectativa. A ver, esto es una realidad no solamente con este gobierno, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, es una realidad, las canastas vienen desfasadas desde hace mucho tiempo en la República Argentina con los ingresos de la gente. Exacto. Lo que pasa es que la inflación es un cáncer para esto. Sí, podemos compartir alguna de A las, un anticipo de lo que se viene, digo, a raíz de estos datos, inflación Sí, canasta a ver. básica. ¿Qué se podría venir hoy en materia A ver, inflacionaria? ¿se sabe algo ya? Sí, hay algunos anticipos. Lo que vamos a hablar sobre todo es de acuerdos de precios y salarios, convocatorias a empresarios y a sindicatos, eso para la semana que viene. Y hoy seguramente veamos algo relacionado a precios cuidados y a precios, llegar con precios acordados fijos a comercios de cercanía, es decir, al súper chino de tu barrio, al almacén, ahí que no llega a precios cuidados, que llegue efectivamente una canasta congelada de precios, es decir, agarrar los alimentos básicos de la mesa de los argentinos, el pan, por ejemplo, y fijarle un precio. Algo así es lo que vamos a tener que esperar. Ahí tenés la canasta básica alimentaria. Bueno, mirá. este dato también es demoledor porque esto es lo que necesita una familia para no ser indigente, 37.414 pesos. Pero el dato acá también central es cuánto subió en febrero la canasta básica Ahí alimentaria. ayuda la tarjeta alimentar, ¿no? Ayuda Sí, bastante, ayuda a la ¿no? tarjeta alimentaria y me parece que tampoco llegan los planes sociales, porque si los planes sociales es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, digo, claramente... Ponele que le sumas, ¿cuánto está la canasta alimentar? ¿10.000 pesos por mes está? La tarjeta alimentar depende de la cantidad de hijos, Sí. pero sí puede llegar a 12.000 pesos. Y sí, si le sumas, por ejemplo, a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, sumarle alrededor Estás de otros 20.000. arañando la canasta básica. Claro, por eso sí, podés contener un poco la indigencia, pero escuchá cuánto subió la canasta básica alimentaria en febrero, un solo mes. A ver. 9%. No, claro, Es decir, subió más que el valor de lo que subieron los Claro, alimentos claro. en la inflación. Es decir, cuando decimos la inflación le pega más a los pobres, es esto. Sí, La también canasta depende de básica las sube zonas más. del país. Los aumentos se dan mucho más elevados en el conurbano que en la ciudad de Buenos Claro, Aires. estos datos son del área metropolitana, eso es importante decirlo, porque en el país los salarios, los ingresos, todo es distinto. Bueno, vamos a esperar a ver qué empieza a anunciar el gobierno. En principio sería hoy por la tarde. Bien, sí. Se hablaba de que Sí, iba a sí. ser a la mañana, pero finalmente se Yo postergó. creo que no hay que esperar ningún anuncio rimbombante, ¿no? Yo creo que es el inicio de un objetivo. Sí, en términos políticos me parece que es interesante observar con quién va a estar el presidente Alberto Fernández durante estos anuncios. Sí. Si los anuncios los va a concretar solo o si va a estar acompañado por el ministro de Economía Martín Guzmán, por Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, y por Matías Culfas, el ministro de la Producción, y se habla también de la posibilidad de que esté Roberto Feletti, el secretario de Comercio. A yo lo que me refería, y para cerrar, que me parece que lo más interesante para tener en cuenta que es a partir de este momento, más allá de las coyunturas, el objetivo, la energía del gobierno está puesta a partir de este momento, con lo que le queda de gobierno, en este tema. Exacto. Sí, en este y tema. si hablamos de En este anuncios, por ahí el más fuerte pueda tener que ver con qué va a hacer el Banco Bien. Central en cuanto a tasas de interés. Gracias, seguimos.